Ojo que lo de Demet Özdemir y Can Yaman ha explotado de nuevo. Y no es por otra foto sospechosa ni por un like misterioso. Esta vez ha sido por unas palabras. Sí, unas palabras que al parecer soltó Can y que a Demet no le sentaron nada, pero nada bien. Prepárense para el salseo porque esto viene fuerte. Resulta que en una de sus últimas apariciones, Can Yaman se dejó ir y soltó unas declaraciones sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Y no se guardó nada, Habló de cómo eran las cosas entre ellos, de lo intensos que eran los momentos, y hasta se atrevió a decir algo que, para ser honestos, sonó un poco despectivo. Digo, no sé ustedes, pero cuando alguien habla de una ex, lo normal es ser un poco más delicado. O al menos no dar pie que se interprete de malas maneras. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, con toda esa buena onda que proyecta, a veces se le olvida el impacto que pueden tener sus palabras. O tal vez, quién sabe, es una estrategia para reavivar la chispa mediática. Porque ellos son expertos en eso. Siempre están en boca de todos, ¿verdad? Pero esta vez parece que se pasó de la raya, y Demet, que siempre ha sido súper discreta con los temas de su vida privada, ha saltado. Muchos dicen que Demet está furiosa porque Can se está aprovechando de su nombre para generar titulares. Y la verdad, no me extrañaría nada. Ella ha estado súper enfocada en su carrera, trabajando duro en sus proyectos, y de repente Can vuelve a ponerla en el foco de los rumores. Para Demet, que intenta tener una imagen más seria y profesional, esto debe ser un incordio de narices. Piénsenlo, chicos. Si ustedes tuvieran un ex que habla así de ustedes en público, ¿cómo se sentirían? Probablemente un poco expuestos, ¿no? Demet es una mujer fuerte e independiente y seguramente no le gusta que la sigan ligando a Can de esta manera, sobre todo si él usa frases que pueden malinterpretarse. Ella ha seguido adelante y estas declaraciones, por muy casuales que parezcan, pueden ser un pequeño ataque a su presente. Yo sospecho que Can no midió bien las consecuencias de sus palabras. O peor aún, las midió y le dio igual. Él tiene ese carisma arrollador, esa forma de hablar que te envuelve, pero a veces, detrás de esa fachada, puede haber una falta de tacto. ¿O es que acaso quiere que el público vuelva a pensar en la pareja dorada? Yo creo que está jugando con fuego y Demet no es de las que se dejan quemar fácilmente. Lo que sí está claro es que esto ha reavivado la llama de las especulaciones. ¿Será que todavía hay algo ahí? ¿O es simplemente Can buscando generar revuelo? Sea como sea, Demet Özdemir no se ha quedado callada, y eso ya es decir mucho. Algo le habrán molestado esas palabras para que, de alguna manera, se haya enterado y se haya indignado. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasará después? ¿Respondrá Demet directamente? ¿O seguirá su camino ignorando este pequeño terremoto mediático? Lo que sí sé es que mientras Can siga hablando de ella, o ella se siga molestando por lo que él dice, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle. ¿Y a todo esto vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las palabras de Can fueron solo un despiste o una jugada maestra?